compuestos aromáticos, evidentemente, cuando nosotros hablamos de los compuestos aromáticos, es evidente, jovencitos, que estamos hablando. En San Marcos no se habla mucho de la regla de Hückel, de la regla de Hückel, que es para identificar sustancias aromáticas. En San Marcos simplemente se basan bastante en nombrar al benceno. Entonces nosotros vamos a hablar directamente de ello, ¿sí? Por favor, eso quiero que esté claro. Obviamente, el estudio de los aromáticos tiene toda una historia, tiene toda una historia de por medio. Tiene una historia de por medio, ¿ok? Pero en el caso de San Marcos, solamente se encargan de hablar de quién, se encargan de hablar de la nomenclatura del benceno nada más. Porque existe algo que se llama condiciones de aromaticidad. Existen muchas cosas para hablar acerca de los compuestos aromáticos, pero como te comento, en el caso de San Marcos solamente hablan exclusivamente del benceno. Ok, por eso es que no voy a entrar en mucho detalle en otras cosas, pero por favor, si es que tú vas a leer algo por ahí, quiero que te des cuenta de ese detalle, que hay mucho de qué hablar con respecto a los aromáticos, porque te contaré que el único compuesto aromático no es el benceno. Hay muchos compuestos aromáticos, pero San Marcos habla bastante acerca del benceno. ¿Qué podemos hablar acerca del benceno así rapidito, nomás sin entrar en mucho detalle? Mira, el benceno tiene esta estructura, ¿no? Tiene esta estructura en donde tiene 3 enlaces dobles alternados. Ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, lo primero que vas a encontrar acá es esto, mira. Que este carbono tiene una hibridación sp2. Que este carbono tiene una hibridación sp2. Que este carbono tiene una hibridación sp2 y si te das cuenta, todos van a tener una hibridación sp2. Por lo tanto, estos carbonos van a tener una geometría trigonal planar, lo que a mí me dice que el benceno presenta una geometría en el plano. Ajá. Entonces, la sustancia llamada benceno tiene una geometría en el plano. O sea, esto no es tridimensional como, por ejemplo, si fuera tetraédrica. No, sino que esta está en el plano. Ahora, ¿qué más, jovencitos? Obviamente, muchos dirán, profesor, esto presenta enlaces dobles. Profe, esto debe ser bien reactivo. No, al contrario. Debido a un fenómeno que él va a presentar, nosotros vamos a tener esto de acá, mira. Nosotros sabemos ya por cultura general que la longitud de enlace de un simple versus un doble deben ser diferentes, ¿no es cierto? A él lo podría llamar A y a él lo podría llamar B. Y entonces uno tranquilamente diría, profesor, por los conocimientos que yo tengo, el enlace simple es un poquito más largo que el enlace doble. Entonces el simple, este lado de acá tendría que ser un poquito mayor que él, pero eso no se cumple. ¿Qué, profe, no se cumple? No. Lo que se va a llegar a cumplir es algo interesante. ¿Qué cosa se va a llegar a cumplir, profe, acá? Lo que se va a llevar a cumplir aquí es que A va a tener la misma distancia que B. Profe, pero eso es imposible, profe. ¿Por qué? Porque no, pues, uno es enlace simple y otro es enlace doble, profe. ¿Cómo usted me va a decir de que estas dos longitudes van a ser iguales? Ah, lo que pasa es que aquí hay un fenómeno. Esto de aquí se logra explicar con un fenómeno que hace de que esta molécula sea muy estable. Se le conoce como el fenómeno de la resonancia. Profe, él presenta un fenómeno conocido como resonancia. Profe, ¿qué cosa es un fenómeno de resonancia, profe? Ah, lo que pasa es que un fenómeno de resonancia, lo que me va a explicar a mí, es la estabilidad que presenta la molécula. Por eso yo te decía hace un ratito, ¿no? Muchos pensarán que como él tiene enlaces dobles, profe, entonces eso debe ser recontrarreactivo, profe, ¿ah? Eso debe ser recontrarreactivo, porque usted nos enseñó que los alquenos, como tienen enlaces dobles, son muy reactivos. En cambio, los alcanos, como solamente son enlaces simples, son parafinas, son muy estables. Correcto.
Entonces, cuando uno empieza a mirar que aquí hay muchos enlaces dobles, lo primero que uno dice es, eso debe ser recontra inestable, pero no. Al contrario, el benceno es una molécula mucho más estable que los alcanos. Así, claro, y eso justamente se repite, o mejor dicho, eso se demuestra con su fenómeno de resonancia. Profesor, ¿y qué cosa es el fenómeno de resonancia? Te explico. Algo breve nomás, solamente, esto es lo mínimo que ustedes deben de saber. En San Marcos esto preguntaron un año, si ustedes revisan su banco de problemas, en un año preguntaron acerca de la estabilidad de la molécula de benceno y la respuesta directamente era la famosa resonancia de frente. Esa era la respuesta. Ya ni siquiera se tuvo que leer todo el problema. El problema decía la estabilidad del benceno, resonancia de frente, sin pensarlo. Ya miren por acá. Miren por acá rapidito, por favor, para no entrar en mucho más detalle y pasar a hacer lo que nosotros queremos, que es la nomenclatura, porque eso es lo que te pueden preguntar más en tu examen. Pero esto también vino, ya mira. Resulta que el benceno, no sé si tú te das cuenta, pero el benceno tiene enlaces dobles que están alternados. Lo pongo de otro colorcito así ya. Entonces, estos enlaces dobles van a deslocalizarse. Recuerda que en estos enlaces dobles hay enlaces pi, y esos enlaces pi están conformados por electrones pi. Entonces, estos de aquí van a generar una deslocalización, se van a mover, de tal manera que si este salta acá, él viene por acá y él viene por acá. Y entonces ahora, yo no sé si te das cuenta que los electrones han generado esto. No sé si te das cuenta que ahora se ha generado esto. Pero ahora yo te pregunto esto, señor. ¿Ha cambiado la molécula en algo o sigue siendo benceno? Vamos, necesito que me respondas eso. ¿Ha cambiado en algo la molécula, jóvenes, o sigue siendo un ciclo hexeno, pero con 3 enlaces dobles? ¿Ha cambiado o sigue siendo lo mismo? Quiero que me digas eso. Sigue siendo lo mismo. Y ahora aquí, este señor de nuevo se moverá por acá. Él vendrá por acá y él vendrá por acá. Y de nuevo formará lo mismo, ¿sí o no? Correcto. A ese movimiento de los electrones pi, a ese movimiento se le conoce como la deslocalización de los electrones pi. A eso de ahí se le conoce como el fenómeno de resonancia. ¿Qué, profe? ¿Sea que cualquier molécula en donde se muevan los electrones pi es resonancia? No. Donde los electrones pi se puedan mover, obviamente en enlace doble, donde se pueda mover, pero la molécula no cambie, porque por eso te pregunté, mira, ¿se han movido los enlaces dobles? ¿Ha cambiado la molécula o sigue siendo benceno? Sigue siendo benceno. En donde se mueva, pero se siga manteniendo la molécula, ahí va a haber resonancia. Pero ahora viene otra pregunta más interesante. ¿Cuál? ¿Y cuál de las dos es la estructura que yo debería de presentar? ¿La primera o la segunda? Vamos, esa es la otra pregunta, ¿no? Pero y entonces, total, ¿con cuál de los dos yo voy a representar al benceno? ¿Con la primera o la segunda? Señores, con ninguno de los dos. Nosotros lo que vamos a tener que presentar es la famosa estructura real, el híbrido de resonancia. ¿Qué cosa? El híbrido de resonancia. Profe, ¿cómo se grafica el híbrido de resonancia? Facilísimo. ¿No es cierto que estos electrones pi se están moviendo alrededor, así, haciendo un movimiento circular? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Ves o no ves que estos electrones pi se están moviendo de manera circular? Viene abajo, sube, baja, sube, está así, ¿no? Entonces lo que yo voy a graficar es ese movimiento. Ese movimiento de los electrones pi no sería más o menos algo así. ¿Sería o no sería más o menos algo así? Esa línea punteadita. ¿No sería ese el movimiento de los electrones pi? Esto de aquí es lo que tú vulgarmente conoces así. Esto de aquí es lo que se conoce como el famoso híbrido de resonancia. Esta es la forma como yo debería de representar al benceno, porque él es el que me representa a ellos dos. Estos de aquí, jovencitos,
Estos de aquí simplemente reciben el nombre de ¿qué? Esos dos de ahí simplemente reciben el nombre de estructuras resonantes. En este caso acá vas a tener dos estructuras resonantes. Ahí está. Mientras más estructuras resonantes tenga la molécula, más estable va a ser ella. ¿Ok? Entonces, yo no debería de presentarlo ni así, sino que debo de colocarlo de esta manera o de esta, ¿no? A esta vulgarmente se le conoce como el anillo de resonancia, ¿no? O el anillo del benceno. ¿Está claro eso, jovencitos?